Bienvenidos a nuevos espacios de entrevista. Hoy estará con nosotros la psicóloga Aylin Márquez, conversando sobre un tema bien particular e interesante que es la responsabilidad afectiva. ¿Será que existe también una responsabilidad desde el afecto? Bienvenida, Aylin, a los espacios de entrevista. Desde Caracas, Venezuela, te saluda Danilo Márquez. Gracias por la invitación. De verdad contenta de que se estén hablando mucho más de estos temas, ya que actualmente creo que se da muy poco de la información. Hay mucho, pero poco, te diría así. No se explica como que de algo sencillo, y yo creo que tenemos que tomarnos de esto para darle como que vamos a poner así a los usuarios contenido, pero de verdad. No contenido desde la parte del concepto, sino contenido desde la aplicación, de que puedan tener psicoeducación para poder lograr cosas importantes en su vida, sobre todo con este tema. Y hoy seguramente le vamos a sacar muchísimo provecho, así que yo intentaré tomar la mayor cantidad de preguntas a nuestra psicóloga para que nos dé esas orientaciones asertivas, profesionales y desde la experiencia también que tiene para poder compartirla con la audiencia de motivarte. Aylin, coméntale a nuestra audiencia qué es eso de la responsabilidad afectiva para poner en contexto a nuestro público. Primero, trabajando cada uno de los conceptos que vienen o las palabras que vienen dentro de esta particularidad para poder entenderlo desde la base y después irnos al contenido. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad es cuando yo tengo algo que hacer, ¿sí? Desde forma sencilla. Yo tengo algo que hacer para otra persona, ¿sí? O sea, yo me tengo que de alguna manera hacer cargo de algo, indiferentemente de cómo sea. Y cuando hablamos afectiva, es toda la parte de la gestión que se hace dentro de la parte emocional. O sea, yo tengo que ver qué emociones hay o qué se da dentro de algo. Ahora, cuando unimos responsabilidad afectiva, es que yo me tengo que hacer cargo de lo que le genero a otras personas. Pero yo siempre hablo de que también me tengo que hacer cargo de lo que me genero a mí mismo. Porque si yo no sé qué es lo que yo tengo dentro de mi gestión emocional, ¿cómo puedo de alguna manera ser responsable con el de otro? Entonces aquí es donde entra la salud mental. Vamos a iniciar por la parte individual. El contexto, ser responsable con uno mismo. Y quisiera también desde ponerte con este ejemplo. Hay personas que nos preocupamos por los demás, hacemos todo por el otro, los queremos, los amamos, pero a veces nos colocamos en el último, porque claro, también es parte de nuestra cultura, pensar en el otro antes que en ti mismo. También ser responsable contigo mismo de saber decir que no en algunas oportunidades y pensar en ti. Es que yo tengo que aprender a vincularme con otras personas. Pero ojo, si no tienes una relación sana contigo desde la autoestima, desde tu autoconcepto, ¿cómo puedes vincularte bien con otras personas? O sea, es muy difícil. O sea, cuando yo no tengo esta parte de la salud mental bien trabajada, si yo tengo, por ejemplo, un problema de depresión, vamos a poner así, o un duelo, para ponerlo más sencillo. Tengo un duelo mal trabajado, y de alguna manera quiero que otros se preocupen por mí, pero yo no estoy siendo afectiva conmigo mismo, no estoy trabajando esa responsabilidad conmigo misma. Entonces, ¿cómo puedo de alguna manera establecerlo con otras personas si no comienzo conmigo? Entonces, desde ahí es donde parte. O sea, yo tengo que aprender primero a gestionar qué está pasando. Yo siempre le explico a mis pacientes que existe la teología del cognitivo conductual, que sería pensamiento, emoción, conducta. Si yo no sé lo que pienso, si yo no sé qué es lo que siento en la parte de las emociones, mucho menos voy a saber cómo voy a trabajar mis conductas. Entonces, cuando yo no sé cómo gestionar esas conductas, porque obviamente tampoco trabajo mis pensamientos, entonces, ¿cómo puedo de alguna manera reaccionar hacia el otro? Y ahí es donde entra la parte de la comunicación asertiva. La responsabilidad afectiva viene acompañadita de la comunicación asertiva, que tampoco, hoy poco se habla de ello. O sea, yo tengo que aprender a ser asertivo y empático, pero primero tengo que ser asertivo y empático conmigo, porque si no, ¿cómo lo hago con el otro? Estamos conversando con Aylin Márquez, psicólogo. Aylin, coméntanos al respecto. También quisiéramos reconocer de primera mano cuánto estamos siendo responsables afectivamente. ¿Hay algunas señales que nos indican que tenemos una buena salud mental, que lo estamos haciendo correcto o que hay algo que podamos y debemos revisar? Cuando nosotros vamos a como que impartir una noticia o decir algo a través de nosotros, tenemos que utilizar recursos adecuados. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, yo soy así sin filtro, y si no le gusta que vea a ver cómo hacen, ¿no? Porque esa es una palabra muy utilizada actualmente. Yo creo que incluso hasta después del COVID podría decir que gran parte de la población estuvo o está más irritada al momento del contacto con otras personas. Entonces,
yo no me hago responsable de lo que le genero al otro. O sea, yo puedo dejarle de hablar, yo puedo no contestarle, porque por ejemplo ahorita tenemos lo de las redes sociales, puedo ignorar, puedo de repente alguien me envía un WhatsApp y dejarlo en visto. Entonces, quizás como que no trabajo eso que le estoy generando al otro. Entonces, primero yo tengo que revisar qué es lo que quiero hacer realmente. Si yo, por ejemplo, quiero sacar a alguien de mi vida, en vez de hacerle un ghosting, o sea, dejarle de contestar, entonces, ¿por qué no comienzo a revisar? ¿Por qué no soy capaz de afrontar esa situación? Y ahí es donde hablo del problema individual. O sea, si tú estás dejando de hablarle a alguien porque no sé, te da pena tu personalidad o algo no estás trabajado o lo que sea que te esté pasando y no quieres transmitírselo al otro, busca la manera de gestionarlo. ¿Sí? Porque, ejemplo, hay personas que pasan por situaciones difíciles, por ejemplo, empleo. Perdió su empleo y estaba saliendo con alguien. Entonces, de repente piensa que al dejar de ese empleo, esa otra persona, no va a querer salir con él porque no tiene dinero o qué sé yo. Entonces, deja de contestar. Y no se da cuenta que a lo mejor ese dejar de contestar puede estar generándole un problema a esa otra persona. Y entiendo que está pasando por una situación, pero ¿por qué no ser claro? ¿Por qué no decir las cosas de forma empática para que el otro lo logre entender? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y lo que tenemos que hacer es de forma asertiva. Mira, yo estoy pasando por esto y me gustaría salir contigo, pero bueno, no estoy en disposición económica para poder hacerlo. Eso es un diálogo asertivo. O sea, no me quedo con el concepto de que como, bueno, tú, seguramente no me vas a querer porque no tengo dinero, entonces te dejo de contestar y a lo mejor la otra persona está pensando cosas que pudieran estar afectando. Aileen, te quiero comentar 3 palabras y cuando las escuche quiero que nos comentes tu opinión y cómo se podrían relacionar con el tema de responsabilidad afectiva. Orgullo, ego, soberbia. Orgullo. Yo creo que esto está muy acompañado del no responsable afectivo, porque el que es orgulloso obviamente nunca va a querer como que decir lo que siente, solamente va a querer como que transmitir esa parte, esa emoción que de alguna manera lo está invadiendo y ese orgullo puede hasta herir a la otra persona y obviamente no va a tener responsabilidad afectiva. Cuando hablamos del ego, yo a veces difiero un poco de la parte del ego porque yo incluso les explico a mis pacientes que tener ego no está del todo mal, porque creo que te ayuda a conocer, pero cuando hablamos del egocentrismo ya estamos hablando en otro nivel, ¿no? Como no solamente yo me considero, ¿sí? Pero bueno, si hablamos de ese tipo de ego, tampoco estamos siendo responsables afectivos, porque solamente me está importando lo que yo siento y cómo yo me sienta y no lo del otro. Y tiene que ser unilateral. O sea, la responsabilidad afectiva comienza contigo, pero también está en el otro. Entonces tienes que ver cómo vas a relacionar, cómo vas a poder trabajar lo que te está pasando a ti, transmitirlo y que el otro también lo logre entender. Soberbia. Ok, bueno, no lo casi que pecados capitales del mundo. Oye, tener soberbia forma parte de guardar incluso una gestión emocional mala. O sea, si tú no logras conectarte con qué es lo que te está generando, tampoco vas a ser responsable con el otro. O sea, lo vas a herir y lo vas a hacer en base a la emoción. Y es lo que hemos estado hablando. O sea, si nosotros no gestionamos las emociones, nunca vamos a tener responsabilidad afectiva. En el caso de hasta dónde se alcanza nuestra responsabilidad afectiva con el otro, porque podríamos decir, bueno, yo no quiero expresar mi alegría, mi gratitud ante la vida, porque hay personas que están dolidas, están pasando por malas situaciones, y quizás mi muestra expresiva de estar muy contento o alegre pueda hacer sentir incluso mal al otro. ¿Hasta dónde alcanza nuestra responsabilidad afectiva? Creo que nosotros tenemos que revisar a veces límites, ¿sí? Porque muchas veces desbordarnos de algo quizás no está del todo bien. Ejemplo, pasan una relación que tú tengas de mucho tiempo, una relación amorosa, y pueden estar pasando por una situación difícil, por ejemplo, una infidelidad. Obviamente el que fue infiel no está siendo responsable afectivo con el otro porque no le importó qué estaba sintiendo, pero quizás en el momento que después ocurrió, hay un arrepentimiento y todo esto, la persona que está herida quiere de alguna manera hacer herir al otro. Pero ahí es donde yo digo, coloca un límite, porque si en ese momento no estás preparado para poder escuchar lo que te dice el otro y el otro tampoco está preparado para decirte por qué lo hizo, entonces es mejor colocar un límite puntual que te ayude a gestionar primero lo que está pasando, porque tú puedes seguir teniendo responsabilidad afectiva, pero no puedes inmiscuir dentro de lo que el otro le está ocurriendo, porque si el otro no quiere hablar, porque si el otro no quiere en ese momento expresar sus cosas, está en todo su derecho de hacerlo. O sea, no porque yo tenga siempre responsabilidad afectiva,
quiere decir que yo tenga que desbordarme para que tú estés mejor. Yo también tengo que pensar qué es lo que yo quiero. Y si yo quiero espacio, es prudente también hacerlo. Quisiera ubicarme a Aileen Márquez, psicólogo, en el extremo, en este extremo ahora de la otra persona, que la responsabilidad afectiva es con el otro. Va a depender muchísimo de las emociones de su pareja, en el entorno familiar o laboral. Si está en un ambiente alegre, él estará alegre, si en un ambiente triste. O sea, que depende mucho de los demás. Está siendo tan responsable afectivamente consigo mismo. ¿En ese extremo también consigues pacientes? Sí, claro que sí. Yo creo que es un común denominador el dependiente emocional, pero yo diría que el dependiente emocional es excesivamente. O sea, se anula tanto que en el punto que no está como que conectándose consigo mismo. Y ahí es donde tenemos el error. Y es donde lo ubicamos. Tú no puedes darle a los demás lo que no te estás dando a ti. Nos vamos al punto con el que comenzamos. Entonces, es imposible tener una responsabilidad cuando no tienes responsabilidad contigo. Entonces, este paciente es demasiado pasivo en ese aspecto. O sea, se entrega tanto que se anula y se olvida de sí mismo. Y ahí no está bien. ¿Cómo empezar, Aileen? ¿Cómo empezar a tener una relación sana consigo mismo? Quisiera que nos comente al respecto. Casualmente el sábado hicimos un taller de autoestima. Estuvimos hablando sobre eso y lo tengo bastante fresco. Y una de las cosas que hablábamos era comenzar a relacionarse consigo mismo. Nosotros somos seres que vamos cambiando cada día más sin darnos cuenta. Si tú te pones a ver, tú no eres la misma persona que eras, ni siquiera hace 5 años, ni siquiera hace 2 años. O sea, cada día construyes cosas nuevas y aprendizaje que te ayudan a poder como que desarrollarte ante el mundo o exponerte ante el mundo. Entonces, hablábamos primero de ese autoconocimiento que tenemos que hacer. O sea, esa escudriñar un poquito dentro de mí, que a veces tiende a ser muy difícil. Nunca nos preguntamos qué necesitamos, qué queremos, por qué lo queremos. Entonces, a veces nos quedamos como estancados, pero desde ahí comienza todo. Entonces, el amor propio, el autoconcepto y la autoestima van relacionadas. O sea, son amiguitas, aunque a veces no son lo mismo, pero forman parte. O sea, si tú no sabes, por ejemplo, tu autoestima, si tú no sabes qué estimas de ti, cómo eres tú, no vas a lograr tener un autoconcepto. Y ojo, nosotros somos seres humanos y tenemos debilidades, y es totalmente normal que a veces me sienta mal con algo. Pero si tú no logras como colocar un freno a eso, entonces más nadie lo va a hacer por ti. O sea, si yo tengo que colocar un límite ante algo que a mí me molesta, ejemplo, si mi mejor amiga un día dice algo que a mí no me gusta, pero como yo no la quiero herir, no le digo nada, entonces yo estoy faltando a mis límites emocionales. No le estoy diciendo, oye, a mí no me gustó eso que tú estás haciendo. Entonces, repito, tiene que comenzar de uno, y construir el autoconcepto va a depender mucho de lo que tú quieras hacer para ti. O sea, yo digo que yo no soy la misma persona incluso ni siquiera hace 3 meses. O sea, siempre estoy cambiando algo, siempre estoy modificando algo en mi vida. Algo que a lo mejor vea bien, o lo quiero mejorar mucho más, o algo que está mal y quiero mejorarlo. Entonces, o algo que quiero de repente remediar. Pero siempre vamos a estar en esa construcción. Pero nunca le prestamos atención. Creo que ahorita estamos como que muy pendientes de vivir dentro de la misma monotonía y la rutina. O sea, hacer siempre lo mismo, teniendo obviamente los mismos resultados, y a veces nos quejamos de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me pasa aquello? Pero si estás haciendo lo mismo. O sea, yo le digo a mis pacientes, ejemplo, me dicen, ¿por qué siempre me consigo la misma pareja? Yo, cuando comenzamos a revisar, hace exactamente lo mismo. Entonces no filtras. Entonces, ¿cómo puedes tener resultados distintos si estás haciendo exactamente lo mismo? Entonces no aprendiste del error. Y se supone que debemos aprender. Mira, el único ser vivo que se pega 50.000 veces con la misma piedra es el ser humano. O sea, el animal aprende rápido, pero nosotros no. Entonces, y es lo que yo digo, debe comenzar desde el autoconocimiento. Aileen Márquez, hay un tema que es evitar el sufrimiento del otro. Y a veces no nos somos tan sinceros con el otro, con la pareja, con nuestros hermanos, familiares o compañeros de trabajo, por no herirlo. Ahí somos irresponsables afectivamente cuando no decimos esas verdades a tiempo, a veces con las palabras quizás asertivas, pero cuando no se dicen por temor a evitarle el sufrimiento. Yo utilizo la palabra de la suposición. Tú supones que le vas a hacer daño, tú supones que algo le va a pasar, pero es que como tú vas a saber si tú no has hablado de eso. O sea, a veces vivimos como que en esa prevención de no quererle hacer daño al otro, cuando al final estamos haciendo mucho más daño. O
sea, cuando tú le ocultas quizás información a alguien que puede ser importante para su vida, tú no estás siendo responsable efectivamente. Tú estás suponiendo que crees que lo estás ayudando, pero no. O sea, tú cuando ocultas una información, incluso formas parte de eso. O sea, a ver, yo sé que muchas personas dicen ahorita, bueno, pero es que si yo veo a alguien que está siendo infiel, eso es problema de esa persona. Y a lo mejor si yo llego y se lo digo, va a seguir con esa situación. No se trata de que andes como chismoso diciéndole al otro, pero se trata de que si esa persona forma parte de tu vida y de alguna manera tú tienes esa información, ¿por qué no de repente decir, oye, deberías tener cuidado con esta persona porque yo creo que tal cosa, de repente generarle el beneficio de la duda y así tú como que no quedar como el chismoso, pero trabajar en dentro de lo que puedes hacer, ¿no? Sin inmiscuirte dentro de las decisiones de cada quien, porque cada quien decide qué es lo que quiere y qué no. Pero esa suposición de todo el tiempo, yo supongo que si yo le digo, seguro se va a quedar con esa persona, ¿cómo lo vas a saber? O sea, ¿cómo lo vas a saber hasta que no lo hagas? En el caso de aquellas personas que se deben conocer en torno hacia la pareja, padres e hijos, y que no sean fáciles de expresar sus emociones. Hay personas que no les cuesta bastante expresar sus emociones y asumen que el otro deberían conocerlo. Y esperan que esa persona conozca sus actitudes, sus silencios, sus formas de expresarse, aunque sea bastante tímida. Tiene que ver la responsabilidad afectiva en este tema. Tiene que ver mucho también. Eso es lo que tú dices, es el día a día de la terapia de pareja incluso, porque cuando tú tienes como mucho tiempo conociendo a alguien, sobre todo en las relaciones duraderas, tú dices, bueno, él me conoce, o ella me conoce, o mi mamá me conoce. No, y vuelvo y repito, somos seres cambiantes, o sea, ¿cómo vas a suponer que siempre la otra persona va a conocer si tú estás molesto o no estás molesto, si vas a hacer? O sea, te pertenece a ti poder gestionar las emociones. Sé que hay muchas personas que les cuesta comunicarse y uno tiene que trabajar en esa comunicación, el decir las cosas. Ejemplo, yo te doy un ejemplo de mí antes. Yo antes era muy cerrada y también tenía un concepto en el que pensaba que las otras personas, porque yo colocaba una cara molesta, ya sabía que yo estaba molesta. ¿Sí? Entonces a lo mejor la otra persona ni idea de que yo sentía ni nada de eso. Eso fue mucho antes de estudiar psicología, incluso dentro de los primeros años de la carrera. Incluso ahí comencé a entender que no era así, que yo no podía darle, o sea, como a esas otras personas algo que ni siquiera sabían de mí solamente porque yo colocaba la cara así. O sea, nadie es adivino. Entonces tienes que comenzar a hablarlo porque nadie lo va a saber. La comunicación es el punto fundamental, el de partida de poder decir lo que nosotros necesitamos. O sea, si nosotros no nos comunicamos, ¿cómo el otro va a saber que nos está generando un daño? Bueno, ya casi para finalizar, Eli, coméntanos este ABC de las relaciones afectivas, cómo deberían estar y cómo tú detectas si llegara por lo menos una pareja en tu consultorio o una persona que es responsable efectivamente o que hay cosas que debe trabajar. ¿Cuáles son esas cosas que debemos revisar? Lo primero que yo hago una actividad siempre muy práctica, y le digo, piensa que tu relación es como una silla. Entonces vamos a ponerle 4 patitas. Y yo le digo, una de las más importantes es la comunicación. Sin comunicación no hay quizás relación de pareja. Le pongo, relaciones sexuales y las otras que ellos los eligen. ¿Qué es lo que hago? Les comienzo a decir, cuéntame cuánto tú crees que te comunicas y cuánto esa persona que tienes se comunica. Y comenzamos a hacer como un porcentaje por cada sillita. Entonces yo llego y le digo, ok, ponte que colocaron menos en comunicación porque, ojo, todas las relaciones que van a terapia tienen falta de comunicación, porque si se comunicaran no estuviesen en terapia. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, siempre la patica de ahí está mal. Y le digo, ¿qué pasa si yo te siento en esa silla? Entonces, tambaleas, ¿verdad? Te vas a caer. Bueno, es lo mismo que pasa si tú no logras decir lo que tú sientes. Entonces, ahí comenzamos. Y yo comienzo a hacerles un entrenamiento de comunicación. Primero, gracias a Dios tenemos muchas formas de comunicarse. O sea, la única forma de comunicación no es verbal. Entonces tú tienes que comenzar a darle a entender a tu pareja cómo te puedes comunicar, cuál es la forma más adecuada. Hay muchos que dicen, mira, yo hablando no soy muy bueno, de repente yo expresándome mucho más lo hago de forma escrita. Entonces, chévere, esa es tu forma, pero tu pareja tiene que saber que esa es tu forma. O sea, no vamos a quitarnos el hecho de que porque no me comunique, no te lo diga verbalmente, quiere decir que no me esté comunicando. También es una forma de comunicación. Entonces trabajamos como que de alguna manera esas limitantes que se generan y cómo pueden ser posibles dentro de la relación de pareja. Y después uno va dándoles un entrenamiento asertivo, donde les indica que puede utilizar un disco rayado, un acuerdo asertivo,
un quebrantamiento del proceso, que son técnicas que se utilizan dentro de la comunicación asertiva para poder como que darles herramientas al momento de comunicarse en una situación específica, pues. Conversamos el día de hoy con la psicóloga Aylin Márquez. Responsabilidad afectiva, el tema de hoy. Aylin, coméntanos cómo conectar contigo, tus servicios, tus asesorías en tus redes sociales. ¿Cómo conectar con Aylin Márquez? Tengo toda la información de mis precios y mis consultas en mi página web, psicoaylin.com. También pueden buscarme en Instagram. En el DM está toda la información. Actualmente tengo un team que cuento con otras psicólogas que trabajan conmigo y atendemos todo tipo de pacientes, tanto niños como adultos, de forma presencial y de forma online. Y también activamos talleres todos los meses y actualmente ya aperturamos unos grupos de apoyo de unas 10 personas aproximadamente para ayudar en el manejo de la autoestima y el estrés. Y a nosotros, la comunidad Motivarte, les recomendamos los servicios, las orientaciones, asesoría de nuestra psicóloga Aylin Márquez. Ir al psicólogo no es por estar loco, a veces debemos hacerlo frecuentemente porque la salud emocional también es parte fundamental. Así que gracias, Aylin, por conectar con nosotros, por regalarnos este espacio maravilloso de experiencia, de academia, poner al servicio de los demás esos servicios maravillosos y conocimientos que Dios te ha dado y que has pulido durante todo este tiempo de vida. Desde Caracas, Venezuela, les acompañó Danilo Márquez y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Gracias.